cuando yo tomé la decisión de dejar la empresa en la que trabajaba para dedicar lo que me quedara de mi vida productiva a servir, empecé a contar en mi círculo cercano qué es lo que quería hacer, y 3 personas en la misma semana me dijeron: tenés que hablar con Juan Tomás. Que cuando una persona está herida en su dignidad, con todo ese dolor que te comentaba antes, muchas veces hay gente que quiere ponerle mote de víctima. Vos estás así por toda una situación y sos víctima, y esperá que nosotros te vamos a solucionar tu problema, sea cual sea. Y hay ONGs que lo que plantean es: no, vos tenés que ser protagonista. Y así puedo mencionar tantas y tantas historias de personas que hoy están trabajando en empresas, personas que hoy están cumpliendo sus sueños, emprendedoras, que Ikibuntu tiene mucha experiencia en eso, que hoy van haciendo que su emprendimiento de subsistencia pase a ser un emprendimiento que le permita proyectarse un poco más, un emprendimiento que le permita encontrar su propósito y su sentido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ecos de Propósito, el podcast de Fundación Ikibuntu, donde vamos a tener distintos testimonios para desentrañar un poco qué significa tener un propósito en la vida y cuál es el sentido de la vida. Acá el que sabe de esto es Sebastián Crespo, el fundador y director de la Fundación. Hola, Sebas. Hola, Sil. Un enorme orgullo de iniciar este ciclo, donde vamos a conversar con gente que nos va a inspirar, que nos va a contar su historia, historias que cuentan. Ikibuntu es una fundación que arrancó en el 2023 para responder a un sueño, y es que todos los seres humanos, al menos la gran mayoría de los seres humanos, se levanten todos los días con ganas de hacer lo que les toque hacer. Y eso no es posible, al menos en el mundo occidental, si el trabajo no está alineado al propósito individual de cada uno. La importancia de tener un propósito, parafraseando a Séneca cuando dice que todo barco está a la deriva si no sabe a qué puerto debe llegar. Entendemos que eso a nivel laboral también sucede. Así que bueno, vamos a charlar en este espacio, en este ciclo, mucho de propósito justamente. Bueno, y esa es una tarea que en algún momento de la vida nos llega a todos, con suerte, ¿no? Porque, bueno, hace la diferencia después para cómo uno aborda estar vivo, la existencia y cuál va a ser su acción en el mundo. Sí, por supuesto. Y la calidad de vida individual es muy distinta cuando uno arranca la mañana con ganas de hacer lo que le toca hacer, porque honra sus talentos, porque todos los seres humanos tenemos talento, y conectar con esos talentos y ponerlos a disposición de los demás hace una enorme diferencia en la calidad de vida individual y, por supuesto, en la calidad de vida colectiva. Bien, bueno, ya vamos a ir contando episodio a episodio un poco de tu historia, el cómo llegas a la fundación, que hay un libro también. Pero bueno, hoy tenemos de invitado a Juan Tomás, quien es el fundador y director ejecutivo de Potenciar Solidario. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, Silvio, hola, Sebas. Bueno, un gusto muchas tenerte. Gracias por la invitación. Es muy importante que haya faros de esperanza, y creo que este programa de Eco de Propósito va a ser eso, así que bueno, muy contento de poder acompañar hoy. Bueno, gracias por estar en el primero, fuiste el primer valiente, así que bueno, es un logro que estés por acá. Y vamos a pasar por distintas áreas y momentos de tu vida, pero lo que se sabe de vos, que haces una actividad tremenda, siempre vemos al director, ¿no? Siempre ocupado por más programas, alcanzar más ONG. ¿Cómo nace la primer semilla de la fundación? Internamente, ¿qué sentiste o cuándo identificaste cuál era el propósito de tu vida? A ver, no sé si hay un momento concreto en esto de qué es Potenciar Solidario. Bueno, la Fundación Potenciar Solidario por la dignidad de cada persona, cómo ese sueño nació. Voy un poco para atrás. Fue muy importante los 2 años previos, donde yo no tenía ni idea que se iba a crear Potenciar Solidario, el haber sido administrador de una ONG, el haber participado como fundador de un hogar para personas con enfermedad terminal, y que una fundación empresaria me haya tomado de asesor y haya podido recorrer todo el país, toda Argentina, acompañando y asesorando ONGs, ¿no? Entonces, en esos 2 años surgió la semilla de Potenciar Solidario y mi semilla personal, si se quiere, que tiene que ver con esto de conmoverse con la dignidad de las personas, admirar a organizaciones sociales y a líderes que estaban en esos campos de batalla, de dolor, de angustia y transformándolo, pero que estaban solas y al límite, y un llamado a la acción de tantos para hacer.
Ahora, ¿cómo llego a eso? Yo tenía un camino corporativo, donde estuve muchos años trabajando primero en estrategia, después pasé a recursos humanos, y ahí fui haciendo voluntariado, tanto en la empresa, que tenía una muy interesante propuesta de voluntariado corporativo, como voluntariado en un grupo misionero del cual soy parte, porque sigo siéndolo, desde mis 20 años, que ahí hice un retiro espiritual, y bueno, a mis 20 años descubrí que algo que yo pensaba que era lejano y inerte y todo, bueno, era un Dios Padre vivo que me abrazó y que me sigue acompañando en todo ese camino. Así que bueno, si se quiere ahí, o sea, pero es difícil encontrar en esto de potenciar solidario un único momento, ¿no? Fue ir como caminando, recorriendo. En ese recorrido soy ingeniero industrial, y en esto, cuando a mis 20 años, ya a los 18, elegí mi carrera, pensé que me había equivocado porque descubría que frente a un mismo Dios Padre todos somos hermanos, y yo había elegido mi carrera por motivos más de estatus, de plata. Y bueno, y el tiempo fue mostrando cómo hoy pongo mi ingeniería, y soy recontra ingeniero en ese sentido, al servicio de las ONGs. ¿Y cómo? Porque es interesante esto de estar conectado con, en este caso, con tu vocación, con ese llamado. ¿Cómo es tu levantar a la mañana? Me interesa mucho, cuando vos te despertás a la mañana, suena el despertador. ¿Cuál es la emoción que te viene? Si la podés identificar. Bueno, nosotros, Potenciar Solidario, allá en 2009 surgió la idea. A fin de 2009 convoqué a estos conocidos y amigos para emprendernos en esta maravillosa aventura, que no tenía nombre y teníamos como ciertas pinceladas de por dónde ir. Y en 2012 empezamos a acompañar ONGs, ¿no? De todo el país. Entonces todas las mañanas ¿y hoy con qué descubriremos? ¿Qué nuevo líder conoceremos? ¿Qué nueva organización social? ¿Qué nueva situación? Que no quita que también haya momentos de mucho dolor, de mucha angustia. Pensá que nosotros acompañamos organizaciones sociales que trabajan con temas de pobreza, con temas de discapacidad, con temas de enfermedad, con lo cual nos encontramos con situaciones de mucho dolor y de mucha angustia y de mucho tener que acompañar, y a veces simplemente poner el oído, poner el hombro y estar, y escribir, y bueno, y cómo andás y cómo estás. Pero al mismo tiempo, esta admiración por la tarea que hacen, ¿no? Y esto de, nosotros somos articuladores con impacto social, y entonces también tener la posibilidad de unir partes, ¿no? Un lema nuestro es tender puentes. Entonces vas descubriendo como personas, voluntarios, que por ahí dejan el mundo corporativo y descubren en esto un lugar donde canalizar todo su potencial. Y vas viendo, bueno, hace poco tuvimos un encuentro, tenemos una red de ONGs que acompañan personas con discapacidad, y hay 4 voluntarios anfitriones que se ocupan de acompañar esta red, los 4 con el mismo perfil, que vienen del mundo corporativo, dejaron ese mundo, tienen más tiempo y ahora están dedicados a esto. Bueno, ellos hoy son amigos de muchos líderes de las ONG de la red que acompañan, se encuentran, visitan. Bueno, y ese es mi día a día, volviendo a la pregunta. Entonces, lo vivo como una gran aventura cada día. Como, bueno, ¿y hoy qué ocurrirá? ¿Qué pasará? ¿Qué donante se sumará? ¿Qué aliado se sumará? ¿Qué situación podremos acompañar, ¿no? Y hay veces que además vemos los frutos concretos en este momento, hay veces que tarda un poco más, pero bueno, la verdad que es muy entusiasmante, es muy lindo y es un gran regalo para mí poder conocer a tanto. Piensen que acompañamos más de 500 ONG de todo el país, tenemos un programa de líderes que hay 250 líderes. Y yo soy un gran esperanzado de que este país no solo puede, sino que tiene que revertir todas estas tendencias sociales tan negativas y de hace tanto tiempo, porque cuando ves todo lo que pasa, todo lo que hay, bueno, ustedes desde Kibuntu y lo van a ir viendo con todos los invitados que vengan, bueno, hay que ser faros de esperanza. Sobre eso te iba a preguntar, porque me imagino escuchándote que dudas no tenés sobre tu camino. Por el contrario, te vas potenciando porque todo te va alimentando esa motivación. Pero sabemos que el mundo está cambiante, es muy complejo, van cambiando las reglas, los recursos, las personas.
¿Hay algún momento de sentir que no sabes por dónde seguir o que la visión se te nubla un poco? ¿O mantenés esa visión limpia y una motivación constante que siempre encontrás la forma? No, dudas siempre aparecen, porque lo que nosotros tenemos claro es el rumbo, ¿no? Nosotros somos Fundación Potenciar Solidario por la dignidad de cada persona. Tenemos claro que somos articuladores con foco social, tenemos claro que nuestra tarea es para los más vulnerados, pobreza, discapacidad, enfermedad, tenemos claro que es junto y a través de ONGs que acompañamos, que llamamos ONG potenciadas. Ahora, después, en el día a día y en el cómo, se nos abre un mundo de posibilidades, un mundo de necesidades. Tenemos recursos limitados, con lo cual estamos convocando voluntarios, convocando donantes, convocando aliados. Entonces, lo que siempre, y Potenciar Solidario es aprendizaje colectivo, es acción colectiva. Entonces, en esas situaciones siempre consultando, siempre preguntando. Nosotros tenemos este grupo de fundador. Todos siguen acompañando, muchos seguimos con reuniones mensuales desde el año 2009 juntándonos, y ahí es donde se ponen sobre la mesa estas dudas y entre todos vamos viendo y discerniendo. Yo no vivo Potenciar Solidario como un proyecto personal, sino que realmente lo veo como construcción colectiva. Lo que soñamos en el origen en Potenciar Solidario, nos quedamos tan cortos, porque después se van sumando y van apareciendo posibilidades y te van desafíos y bueno, y ahí vamos, ¿no? Pero es todo un tema ir desde este rumbo claro y viendo cómo se hace, pero es entre todos que vamos saldando las dudas y avanzando, sin ningún temor muchas veces de cerrar algo, o de cambiar el rumbo, o de ir para atrás, ¿no? Pero siempre teniendo en claro que ese es el camino y hacia allá vamos. Yo quiero compartir algo que le decía a Juan más temprano, y es que cuando yo tomé la decisión de dejar la empresa en la que trabajaba para dedicar lo que me quedara de mi vida productiva a servir, empecé a contar en mi círculo cercano qué es lo que quería hacer, y 3 personas en la misma semana me dijeron: tenés que hablar con Juan Tomás. Y así fue, hablé, y la realidad es que la energía que hay en ese grupo, la esperanza que da ver a cientos de personas dedicadas a servir, es una enorme fuente de energía y de esperanza, y yo te lo quiero agradecer acá públicamente, porque lo hubiera descubierto quizá por otro lado, pero quien me lo hizo ver fuiste vos con Potenciar Solidario, así que gracias. No, es que, a ver, yo no lo siento como un agradecimiento personal, vuelvo a lo mismo, es un agradecimiento colectivo. Y hoy, de hecho, muchos que se suman a Potenciar Solidario, como Ikibuntu y vos hace un tiempo, bueno, te agradecen a vos también, porque es construcción colectiva, es juntos, es entre todos, es tendiendo puentes, es uno a uno, persona a persona, corazón a corazón, es mucho haciendo poco, es aspirar alto y ir despacio. Estoy citando todos nuestros lemas en Potenciar Solidario, ¿no? Y haciendo el bien, bien, ¿no? Y haciendo el bien, bien, correcto. Que me encanta. Que todo se fue construyendo y cada cosa tiene la huella digital de alguien, ¿no? Y eso a mí trato de tener como memoria activa de eso, ¿no? De este ladrillito, este fue esta persona y este fue acá. No quiero mencionar a nadie para no dejar en el olvido a tantos y tantos de Potenciar Solidario. No somos más de 130 voluntarios hoy, pero tanta gente que acompaña y, bueno, articula con impacto social, ¿no? Y el mucho haciendo poco que se hace realidad. Así que bueno, y para nosotros la gratitud es lo mismo, ¿no? La confianza tuya y de Ikibuntu, de sumarse, de agregar tanto a este entramado social que necesita de todos. Sí. Mencionás mucho la palabra dignidad, es como que fue fundadora, ¿no? del espíritu de la organización. En sentido amplio, y para vos, ¿qué poder tiene esa palabra y cómo debería ser la dignidad o tendríamos que verla reflejada, ¿no? en las personas y sus vidas? A ver, cada persona, cada vida es tan valiosa en sí misma, ¿no? Tan valiosa. Y cuando empezás a recorrer el país o empezás a recorrer situaciones o empezás a recorrer situaciones tanto de enfermedad como de dolor, como de pobreza, duele tanto, ¿no? Duele que decís, no hay derecho que un chico hoy tenga hambre, no hay derecho que hoy una persona con discapacidad no pueda tener la terapia que necesita, no hay derecho que...
Y nuestra postura no es que todo es, tiene que haber un Estado que lo haga todo y lo dé todo. Nosotros ese modelo desde lo que nosotros vamos viendo es que es entre todos, ¿no? Es entre todos, es entre lo público, que obviamente tiene un rol imprescindible, entre lo privado, entre los ciudadanos, que tenemos tanto para hacer sumándonos como ciudadanos o voluntarios, y entre tantas organizaciones que complementan esa tarea. Ahora, ¿qué vemos nosotros? Que cuando una persona está herida en su dignidad, con todo ese dolor que te comentaba antes, muchas veces hay gente que quiere ponerle mote de víctima. Vos estás así por toda una situación y sos víctima y esperá que nosotros te vamos a solucionar tu problema, sea cual sea. Y hay ONGs que lo que plantean es, no, vos tenés que ser protagonista. Y hay otros que vienen y dicen, no, esta víctima tiene que hacerse solo porque es planero, porque es esto, porque es lo otro, y todos nos hicimos solos. Y después muchas veces me pasa que cuando con esas personas me dicen algo así, le pregunto, pero te hago una consulta. Vos fuiste a la escuela, terminaste la secundaria, y siempre hay un entramado social que acompañó a ese protagonista, y eso es lo que las ONG hacen. Acompañan a esos protagonistas para que dejen de ser víctimas, avancen, y en ese desafío es donde se ve la dignidad en su esplendor. Una ONG que acompañamos una vez compartió. Una vez encontramos un chico de 8 años temblado en una zanja y entró a nuestra organización y hoy es gasista matriculado. Vos decís, wow, no sabés qué pasó ahí, pero sabés que algo maravilloso pasó. Nos pasó una vez en la pandemia, todo cerrado, nadie recibía donantes y estábamos compartiendo entre ONGs y una dice, no saben lo que nos pasó. Vino un señor y nos donó, como les di, el equivalente hoy a 2 millones de pesos. ¿Cómo pasó eso? Enfermo, COVID, internado, salió, pero tuvo mucho tiempo, vieron que nadie podía visitar a nadie, con una enfermera. La enfermera compartía lo que le iba pasando. Y le contó su historia personal, que había nacido en un contexto vulnerado y que había una ONG, la había acompañado. Y esta persona salió y le dijo a la ONG, yo no sé lo que hacen, pero sé el fruto que generaron. Acá está mi acompañamiento. Eso es dignidad herida y dignidad reconstruida. Dignidad. Pongo otro ejemplo. Una ONG que empieza a darse cuenta que los chicos, las chicas necesitaban estimulación. Entonces hablan con la mamá. Che, pero ¿por qué no le leen cuentos? ¿Qué es eso? Nunca nadie había leído un cuento a esa mamá. No sabía lo que era eso. Bueno, esa ONG armó una escuela para padres para poder acompañar y van desde todo ese tipo de cosas. Dignidad recuperada. Y así puedo mencionar tantas y tantas historias de personas que hoy están trabajando en empresas, personas que hoy están cumpliendo sus sueños, emprendedoras, que Ikibunto tiene mucha experiencia en eso, que hoy van haciendo que su emprendimiento de subsistencia pase a ser un emprendimiento que le permita proyectarse un poco más, un emprendimiento que le permita encontrar su propósito y su sentido. Y así, ¿no? Alguien que hace poco, bueno, se conoce, Empujando Límites, hacen bicicleta en tándem. Cuando uno ve a un chico, una chica de 4 o 5 años que por primera vez anda en bicicleta y ves esa sonrisa, sí, bueno, y todo eso es, volviendo a por qué me despierto todos los días, porque es o el desafío de cómo lograr eso o disfrutar de eso y maravillarnos de eso y acompañar en esos procesos. Y en el camino, además, el gran regalo de ir haciéndote amigos, ¿no? Y llenándote de amigos que trabajan por la dignidad de cada persona día a día, en silencio, sin que nadie lo sepa, sin que muchas veces salgan los medios. Por suerte existen canales como estos y otros que van animando y mostrando y compartiendo. Bueno, y ese es el camino que se puede. Ahora, yo tengo una idea y es que en esta altura de la humanidad, la dignidad es una condición necesaria pero no suficiente. Deberíamos todos aspirar a una vida plena, que es un escalón por encima. Y hoy todavía tenemos dignidades vulneradas que como sociedad no hemos podido resolver. ¿Cómo crees que eso se resuelve? Uno a uno, persona a persona, corazón a corazón, mostrando que se puede, mostrando ejemplos. Lo importante que es cuando uno ve
otros protagonistas. Nosotros, ahí comparto un paréntesis, que esta es una linda historia. El nombre técnico para las personas que acompaña una ONG, una organización social del tercer sector, bueno, son todos sinónimos, es beneficiario. Ese es el nombre técnico, que es un nombre horrible, porque es asimétrico, hay un beneficiario y un beneficiador, es horrible la palabra. Y entonces nosotros, cuando formamos a las ONG, yo siempre decía lo mismo. Cada uno de ustedes tiene sus beneficiarios, y algunos lo llaman huéspedes, otros llaman gurises, otros changos, pero el nombre beneficiario es horrible. Entonces yo desafiaba a las ONG que estaban ahí a decir, si alguien tiene un nombre mejor, nos avisa. Y un día vino Diego de una ONG y me dice, tenemos la palabra para potenciar solidario. ¿Cuál es? Protagonistas. Así llamamos nosotros a nuestros beneficiarios, pero creo que es común a todos. Fue como un rayo, plum. Y a partir de ahí es protagonistas. Y ese es el camino, ¿no? Ahora, en ese recorrido, cuando nosotros hablamos de dignidad, no hablamos solo de base de pirámide de Maslow, ¿eh? Hablamos de soñar, de aspirar, de recrear, de todas las virtudes y todas las capacidades que tiene el ser humano de contemplar, de avanzar, bueno, todo eso es lo que buscamos. Nosotros tenemos un programa de inclusión laboral y una de las cosas que vimos es que era muy importante el propósito, el proyecto de vida. Pasa mucho, hicimos como un año entero de buscar diagnóstico, ¿no? Entonces pasaba esto. Mujeres, o sea, una ONG que acompaña a chicos con desnutrición y vienen las mujeres y todas necesitan un ingreso genuino para que sus hijos no repitan los temas de desnutrición, ¿no? Ahora, ¿cómo hace una ONG en un barrio metido en el conurbano? Dice, bueno, trato de conseguir un taller de algo. Bueno, conseguí un taller de, y ahí podés ponerle el título que quieras, de programación, de gasista matriculado, de billutería, Ahora, bueno, ustedes, mujeres, esto es lo que conseguimos, así que todas van por lo mismo. Claro, pero ahí, ¿y dónde está la vocación personal, el propósito personal, las posibilidades personales? Bueno, y ahí es donde con Ikibuntu empezamos a trabajar de esto, de cómo hacemos para que cada uno empiece a hacer su propósito, ¿no? Y volvemos a lo mismo, hay que articular con impacto social, hay que llevar una ONG que da una temática donde las mujeres, o los hombres, pero en general son mujeres en los barrios las que cargan con el desafío de cuidar y de acompañar a sus hijos, bueno, gladiadoras del día a día, como tenemos ese regalo de poder compartir. Y ahí es donde se da esta magia de que se puede. Y cuando alguien que lo hizo comparte con otros, es muy motivador y muy... sí, es un gran incentivo para otros y para todos los que vemos, ¿no? Porque nosotros vivimos como inspirados, ¿no? Muchas veces dice, uy, pero a veces me preguntan a mí, ¿no? Pero frente a tanto dolor o tanta injusticia o tanto... Sí, pero la luz de una dignidad en su lugar es mucho más potente, es mucho más poderosa. Sí, a mí me pasa que hay un contraste muy grande entre ese dolor y la enorme satisfacción de sentir que sos parte o agente de cambio o podés acompañar un proceso de sanación. Y cuando cierro mis días y me pongo a pensar, siempre pesa mucho más lo segundo, la alegría de haber podido ser parte de un proceso de sanación para esa dignidad vulnerada o para ese dolor. Como que pesa mucho el dolor, pero pesa más, al menos en mi caso, me parece que en el tuyo también, confirmame, esto de ser agente de cambio, ¿no? Ayudar a que se dé cuenta, acompañarlo, ser una palabra de apoyo, ser una caricia en ese proceso de sanación. Sí, ahí, bueno, comparto otra anécdota también, que a nosotros son esos conceptos y esas palabras que nos marcan, ¿no? Siempre nosotros, hace varios años, lo que decíamos era, bueno, nosotros no somos agentes, dejamos un grano de arena, ¿no? Un granito de arena, es lo que muchos dicen cuando, bueno, porque el mucho haciendo poco es eso. Y estábamos en un Zoom en la pandemia, 80 personas, y de repente yo digo eso, bueno, alguien pregunta por potencia, yo digo, bueno, dejamos un granito de arena, y de repente se escucha, no, ustedes no son eso. Yo digo, chau, ¿acá qué pasó? Y dice, no, ustedes son un grano de mostaza. Lo que dejan ustedes en nosotros es un grano de mostaza que después crece.
claro, nos sirvió tanto para reflejar lo que nosotros hacíamos. Nosotros a veces damos un taller de algo muy sencillo. Y una ONG en concreto, viene un taller, ¿no? Y hablamos de lo que se llama la gestión del no, que para el mundo de las ONG es muy importante saber decir qué puedo y qué no puedo. Entonces, es la gestión del no. Y esa ONG desapareció, no la vimos más. Y pensamos, bueno, ¿qué habrá pasado? Porque había participado activamente del taller, se había mostrado interesada. Y vuelve a fin de año cuando hacemos renovación. Nosotros todos los años renovamos, ¿no? Nuestro acompañamiento es integral, evolutivo, de largo plazo y gratuito, pero renovamos. El que lo valora, lo aprovecha, renovamos y así avanzamos. Y viene la ONG que renueva y le dijimos, ¿qué pasó? Gestión del no. Me di cuenta que había abierto un programa que no tenía nada que ver con mi sueño original y estuve todo el año desmantelándolo. Y acá estoy para seguir para adelante. Y cuando nos dijeron de grano de mostaza, ese fue el primer ejemplo que nos vino. Claro, ese compartir un concepto que es gestión del no en alguien fue un grano de mostaza que en esa ONG, con ese equipo, con esos miembros, lograron. Y es la gran alegría de lo que hacemos nosotros, ¿no? Sentir que somos parte. No nos gusta por ahí tanto esto de agente de cambio, más allá que entiendo que lo somos, pero es acompañar estos procesos y que las organizaciones sociales y sus líderes confíen en nosotros, ¿no? Confíen en nosotros. Bien. Es importante mencionar que, bueno, ustedes potencian, ¿no? Más de 500 ONG, pero es a lo largo y ancho de todo el país, digo, es un sistema federal. Si querés contarnos un poco qué Argentina encontrás, ¿no? Porque hay muchas argentinas que conviven en el mismo país. A ver, por un lado encontrás, es real, muchas argentinas que conviven en muchos lugares, hay situaciones de todo tipo y color. Pero la realidad es más lo común que encontramos, ¿no? Lo común es dignidad que te conmueve, ¿no? Dignidad herida que conmueve en todos los ámbitos y en todos los frentes. Pero lo otro es la cantidad de organizaciones, personas que están transformando esas situaciones y la gran necesidad que hay de articulación. Hay organizaciones que están a pocos kilómetros ni se conocen y todo eso es lo que vamos viendo nosotros. Nosotros, el sueño de ser federal estuvo desde el primer día. Nosotros teníamos un mapa que habíamos pintado con logos de Argentina a todo el país y acompañábamos 15 ONGs, 15 de conurbano y capital, ¿no? Y hoy le compartía a Sebas la mañana que me preguntaba, hoy ya el 35% de las ONG que acompañamos son de alcance de todo el país. Y es mucho más lo común que tenemos que lo que nos divide. Es mucho más el amor que tenemos por este país, porque de vuelta es mucho más la cantidad de gente que dice, esto hay que revertirlo. Ahora, lo que falta es, entre todos, juntos, por eso nosotros siempre decimos a todos como ciudadanos, encuentren una organización que los conmueva, que los inspire, que esté alineado con su propósito y súmense como voluntarios, como donantes, como las dos cosas, pero ese es el granito de mostaza de cada uno. No es un granito de arena, porque el granito de arena es inerte, queda ahí, necesitas millones y millones de granitos de arena para hacer una playa. Ahora, cuando los granos de mostaza empiezan a crecer, con pocos empezás a tener ya una linda plantación. Y hacia allá vamos, ¿no? Ese es como el llamado. Y eso, no sé si respondí, pero... Perfectamente. Sí, hay tanta gente que quizás por no conocer, porque vas en automático, lo que me pasó a mí antes de descubrir todo este mundo maravilloso de las ONG y de la gente que trabaja para los demás, por ahí es importante también mostrar esto, ¿no? De que todas las ONG, todos los que están trabajando para los demás tienen necesidades de gente, de ideas, de articulación, de gestión, de herramientas, también de dinero, de recursos, y animar a todo aquel que está lejos a empezar a acercarse, a mirar y, como decía Juan, a encontrar la causa que lo conmueva y desde esa causa tratar de apoyar. Sobre todo cuando uno lo hace, y a nosotros una palabra que nos gusta mucho en Potenciar también es el tema de la aventura, ¿no? De animarnos a esta aventura de la transformación social, de revertir estas situaciones que nos duelen. Pero el que se sume como voluntario, el que se sume como donante, que también lo viva así, que no lo viva como un trámite, bueno, voy, me voy.
un débito en la tarjeta y me olvido. No, involucrate, seguirlo en las redes, miralo, visitalo, interpelalo, unile puntas, conseguile otros voluntarios, conseguile otros amigos. Y si dudás, porque nosotros no decimos que todas las ONG son geniales y que todas las ONG... No, tenés como todo, de todo. Pero lo que nosotros sí sabemos que hay, pero cientos que son espectaculares, que hoy están transformando la realidad social de situaciones que uno diría, esto es imposible. En mi recorrido muchas veces me cruzo con personas que dicen, la Argentina no cambia más, esta situación no cambia más, la única salida es esa. Y así podríamos seguir, creo que todos tenemos frases de esas. Y nosotros estamos convencidos de que eso no es así, porque lo vemos. De hecho, la primera organización social que nosotros acompañamos es el Colegio Madre Teresa, ¿no? Que nos abrieron sus puertas, Marcela y el Padre Juanpi nos abrieron sus puertas, y desde ahí, desde el año 2012, que venimos acompañando, ¿no? Desde el día 1 que descubrimos y fuimos acompañando al colegio, vimos cómo se transforma, cómo se quiebra el círculo de la pobreza desde una educación con foco, con dedicación, uno a uno, persona a persona, corazón a corazón, con excelencia, haciéndolo bien, lo vimos. Yo a partir de ahí, cada vez que alguien me dice, este país no cambia más, le digo, porque vos no conocés al Colegio Madre Teresa. Y ahora le puedo decir, porque vos no conocés Haciendo Camino, porque vos no quiero mencionar, porque vos no conocés a tantas ONGs que hoy están transformando situaciones a lo largo y a lo ancho del país. Si las conocieses, no dirías lo mismo. Dirías que es difícil, dirías que hay que hacer cosas. Bárbaro, sumate a la movida. Si todos queremos una Argentina, nosotros tenemos un lema lindo que decimos en Potenciar, soñemos Argentina, la que nos gusta, la que queremos, la que sabemos que se puede dar, y sumemos para hacer la realidad, ¿no? Ahora al colegio lo acaban de nombrar finalista de los 10 mejores colegios del mundo. Bueno, espectacular, nosotros ya lo sabíamos, ¿no? Todos los que conocemos a Madre Teresa hace tantos años. Ahora, qué bueno que es eso. Para todos es un faro de esperanza, aprovechémoslo, transformemos. Ahora, la pregunta es ¿dónde? Y lo que muchas veces pasa es que uno, y sobre todo las crisis, a veces hacen que empezás como a mirarte a vos, a mi ombligo, mis posibilidades, que está bien, es obvio. Pero cuando uno empieza a tener contacto, y eso en mi recorrido, yendo a la primera pregunta, cuando empiezo a hacer voluntariado, empiezo a ir a los barrios, empiezo a que un indicador de pobreza que yo estudiaba en la facultad, de repente se transformaba en un hombre ladrillero que tenía una hija de exactamente la misma edad que la mía, y yo decía, ¿por qué mi hija hoy puede ir a un jardín de infantes y esta chica está acá tirando leña en un horno de ladrillo en el medio de un monte? ¿No? Decía, bueno, ¿y cómo hacemos para ir avanzando en este camino? Bueno, y ese es el recorrido que creo que es un llamado para todos, de decir, no esperar más a que alguien solucione esto, sino decir, bueno, ¿y cada uno qué podemos hacer? Y bueno, y démosle para adelante. ¿Qué perdemos? Probémoslo. Me pregunto, dar con el propósito propio, ¿no? ¿Siempre va a incluir al otro? Les pregunto a ambos. Sí, déjame responder Sí, con porque seguridad. iba justo a decir, puedo hablar de mí, no de otros, con lo cual... No, con seguridad sí. Siempre el propósito tiene un componente altruista que te excede. Sí. En una organización y en una persona. Nadie va... No es propósito si es algo puramente individual. Claro, si no estamos hablando de otra cosa, tener una meta, un objetivo personal. Sí, totalmente. Bien, Fíjate, está bueno saberlo. Sí. Sí, nosotros de ejemplos que tuvimos de muchos voluntarios que comparten, hablan mucho de esto, ¿no? De lo que les generó, la plenitud que sienten, las ganas que les da de poder compartir con otros estas situaciones. Y la metáfora del grano de mostaza es muy potente, porque el granito de arena empezás como a subestimar lo que haces, a que bueno, no es tan importante y si no está mi granito. Ahora, el del grano de mostaza es potentísimo y es real, ¿no? Pero sí, somos todos hijos de un mismo padre, somos todos hermanos de una misma patria, si uno quiere mencionarlo así. Y creo que no hay forma de sentirse uno totalmente pleno si por el espejito retrovisor o por empezás a ver cosas que no van, ¿no? Ahora, hay veces que uno dice, bueno, pero ¿cómo
cómo te proteges porque de todo eso. Y yo digo, para mí la mejor forma es sabiendo que es entre todos, que nadie puede hacerlo solo y que nadie lo va a hacer solo, sino que es entre un montón de personas, el mucho haciendo poco. Pero la mejor, personalmente hablo de mí, es mirar cara a cara, es charlar, es compartir, es preguntar el nombre, es uno a uno, persona a persona y corazón a corazón. Teniendo la certeza de que, bueno, lo que uno puede hacer es lo que puede hacer, ¿no? También hablábamos hace un tiempo, ¿no? También está la vocación laboral, pero también está la vocación de esposo, hablo de mí, ¿no? De esposo, de padre, de amigo, o sea, y hay que asegurarse que todo eso tenga armonía, ¿no? Que es una palabra que yo fui como descubriendo de a poco, esto de la importancia de que las notas de los distintos instrumentos musicales suenen en armonía. Porque yo muchas veces, claro, frente a tanta necesidad, frente a tanta urgencia, frente a tanta posibilidad de ayudar, claro, menos tiempo para mi esposa, mis hijos, mi deporte, mi vida espiritual, y te vas secando como una pasa de uva. Y entonces es como en el avión, ¿viste? Che, la mascarita de oxígeno primero a vos para que después el otro pueda respirar. Siempre yo le digo a varios, sí, pero es para otros la mascarita, ¿no? No es para quedarte vos listo, qué bien que estoy y todo el resto que... Es otra metáfora que a mí me gusta por esto de, bueno, sí, es estar bien uno para los otros, ¿no? Así que bueno, eso. Stephen Covey habla, cuando habla de la misión personal, que como él lo expresa es el propósito, él dice justamente esto, de que cada uno de nosotros tiene distintos roles en la vida y que para cada uno de esos roles uno tiene que tener bien claro hacia dónde quiere ir y armonizarlos justamente. Hablando de lo que preguntabas antes, yo hice una cuenta media rara. Y me pregunté qué probabilidad hay de que yo haya nacido. Y la probabilidad, asumiendo que mis padres viven en una ciudad promedio de 500.000 habitantes en el mundo, es tal, no te voy a decir el número porque es imposible decir, pero es una metáfora, es como si saliera el 0 18 veces seguidas en la ruleta. Que yo haya nacido es como que hubiese salido el 0 18 veces seguida en la ruleta. ¿Es posible? Sí, es posible. Es muy improbable. Con lo cual, hablando de propósito, me parece que teniendo ese regalo de la vida, que es algo tan poco probable, 18 veces seguido el 0 en la ruleta, algo tenemos que hacer con eso. Y eso no puede ser desprendido de los demás, no puede ser desprendido de la humanidad. Bien. Si esa probabilidad la asumís para arriba, o sea, tus padres es eso, tenés tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, por eso en mí, y vuelvo a la pregunta original, ese abrazo de Dios Padre, el que vos no sos una probabilidad infinitesimal, sino que sos un hijo, ¿no? Sos hijo, y en ese recorrido se desprende todo lo que venimos charlando, ¿no? Todo lo que venimos charlando. Así que bueno, eso. Bueno, actualmente tenemos mucha información, cada vez tenemos más información, gracias a la tecnología, las neurociencias han aparecido como para entender cómo pensamos, ¿no? Y cómo podemos también dirigir nuestro cerebro, que a su vez va a dirigir nuestras emociones y tal, y hacer como cambios internos que por supuesto pues cambian el entorno. ¿Cuál es tu fórmula que vos digas, yo me dirijo de esta manera, me ordeno, porque uno para poder hacer algo afuera tiene que ordenarse adentro? ¿Qué has aprendido últimamente que pones en práctica y decís, yo me organizo de esa manera internamente? A ver, voy a algo bien práctico. Yo aprendí a ordenar mi agenda, ¿no? Y de hecho fue un proceso también, ¿eh? Yo a veces comparto cosas como si, pero me llevó muchos años. O sea, leí el libro de Covey que dice, agendate lo urgente, lo importante, lo no urgente, lo no importante. Bueno, y yo hoy uso mucho mi agenda, incluyendo mi deporte, mis tiempos personales y a qué le voy a dedicar. Entonces, hoy por hoy, si se quiere en lo práctico, es que revisar mi agenda la noche anterior y ver, bueno, mañana serle fiel a mi día. Porque también yo puedo empezar como a pensar todo lo que se puede o todo lo que se viene, o empezar a hacer flujo de fondo y decir, uy, cuánta plata tenemos, o cuánto esto, cuánto... Es ser fiel en el día, ¿no? Esa es como algo bien concreto que a mí me ayuda mucho a ordenar y saber, bueno, yo este día puedo esto.
Y la sumatoria de eso, después mirás para atrás y ves que suceden cosas, ¿no? Que dimos pasos, que avanzamos. Ahora, cuando yo me pierdo de eso, son esos días que me paso viendo todos mis pendientes, ordenándolos, y termina el día y sigo con mis pendientes. Con lo cual eso a modo de fórmula práctica. A modo como de frase que a mí me ayuda mucho, esto es obviamente muy personal, es: yo en la medida que estoy cerca de Jesús, le soy fiel a mi día a día. En la medida que yo me alejo, las preocupaciones del futuro me atormentan el día a día. Entonces, en la medida que yo estoy en el día a día, estoy pleno, estoy más contento, estoy más entusiasmado, estoy más con energía. Y va muy de la mano de eso, y vuelvo a lo mismo. También fue todo un camino y un proceso de ir descubriéndolo, pero son como las cosas que hoy me ayudan en esto de cómo frente a el malabarismo. Nosotros usamos mucho la figura del malabarismo para la administración y para la gestión de una ONG. Y bueno, con tantas pelotitas en el aire, con tantos temas y tantas situaciones, bueno, ser fiel. Hoy, ¿qué tengo que hacer? Bueno, y hoy había quedado venir acá. Bueno, esto es lo que tengo que hacer hoy. Y bueno, y lo que no estoy haciendo, mañana. Eso. Claro. Qué importante el arte de priorizar, ¿no? Y es claramente un arte, ¿no? Y es claramente un arte. Y valorar también, ¿no? Porque tiene que ver con a lo que uno le da valor, a un día de vida. Decir, bueno, ¿cómo voy a invertir este día que no vuelve? Es este día y lo vivo de la manera en que yo elija vivirlo. Sí. Y es en equipo, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, porque también por lo menos yo le doy mucha importancia a lo que me dicen otros, ¿no? Tanto mi esposa, tanto mis hijos, tanto el equipo dedicado, los voluntarios o el consejo de administración, que yo continuamente llevo desafíos, temas, que yo por ahí iría por un lado y lo tengo claro, pero digo, ¿y ustedes qué les parece? Y las decisiones más importantes de Potenciar Solidario son las que el Consejo nos hizo ir para otro lado y no para el que yo quería, por ejemplo, ¿no? No me quiero perder en ejemplos, pero bueno, también tiene para mí mucho que ver con esto de confiar en los que te quieren bien, ¿no? Confiar en los que conocen tu propósito, te conocen a vos, lo hacen con buena onda, y confiar, que en mí muchas veces no fue fácil, ¿no? Pero también es parte del prueba y error de ir aprendiendo, ir recorriendo este camino, que vuelvo a lo mismo y lo que hablábamos antes con la invitación. Yo comparto mi camino, no, cada uno hará el propio, pero bueno, es esto. Bien. Viste que hay un dicho, que no sé si tiene base científica o no, que dice que uno es el promedio de las 10 personas a las que más frecuenta. Y vos recién hablabas de tu familia, de tus amigos, del consejo. ¿Cómo es tu círculo y cuánto te ayuda en tu rol, en tus distintos roles, ¿no? Pero especialmente en tu rol de líder de una organización social de tanto impacto? A ver, en todo. Esa es la realidad, ¿no? O sea, nosotros cada iniciativa nueva o cada programa o cada revisión o la vamos como revisando y chequeando. Digo, desde Potenciar Solidario, ¿no? Desde ir conceptualizándola, ni que hablar, que mucho de lo que hacemos nosotros es por escuchar a las ONGs, por conceptualizar lo que nos están compartiendo y lo que está pasando, y por empezar a ver en otros si eso les resuena bien, si les repercute bien. Y ahí empezamos. Y todos nuestros 8 programas, nuestras 5 redes, todas nacieron de eso, de ir escuchando necesidades, armar un modelo común e ir poniéndolo sobre la mesa. Y está continuamente también en revisión. Sirve para la dignidad de la persona, sirve para fortalecer organizaciones sociales, para que crezcan sustentablemente y con foco social. ¿Sirve para eso? Si no sirve, lo dejamos. Y así avanzamos. Entonces, estos núcleos o estas personas, para cada ámbito, por eso digo que en eso ir descubriendo la importancia de ir complementando los distintos ámbitos, ¿no? Y cuando eso se armoniza, bueno, en mi caso todo se potencia, ¿no? Y todo fluye, y cuando no.
¿no? Y hay muchos momentos en que no, ¿no? Parece que cuento que como que todo fuese color de rosas y no lo es. Bueno, vos lo viviste también con algunas cosas que viste en Potenciar. Entonces, todo ese recorrido es lo que vamos viendo que necesita de otros, ¿no? Así como la plenitud también está junto a otros, ¿no? Somos un animal comunitario, ¿no? Y bueno, y vuelvo a lo mismo del arranque, ¿no? Y somos todos hermanos de una misma patria, de un mismo padre. Y eso es muy potente, eso te cambia mucho, por lo menos a mí personalmente me cambió mucho las miradas, los tiempos, los perdones, las empatías. Y bueno, y en ese recorrido vamos. Viste que Ikibuntu honra su nombre en dos filosofías milenarias, el Ikigai japonés y el Ubuntu sudafricano, que el Ubuntu es una forma de vivir del África subsahariana, que hizo muy famosa Nelson Mandela, que tiene que ver con esto, quiere decir soy porque somos, y esto de que somos seres gregarios, que nos realizamos en el otro, que no existimos sin el otro, y la importancia de la comunidad, de la colaboración, que es algo que yo creo que en el ámbito social en general y en Potenciar Solidario en particular se ha logrado muy bien. Y es un gran regalo, ¿no? Nosotros todos los meses nos encontramos 100 líderes presencial en un aula y el IAE nos presta su infraestructura y una vez por mes, hace ya 3 años, nos encontramos, ¿no? Algo que era anual, volviendo a la inspiración y al propósito, ¿no? Nosotros teníamos encuentros anuales de líderes y eran espectaculares, pero realmente espectaculares. Nos conocíamos, había inspiración, había formación, había articulación, había sinergia. Y en un momento fue decir, che, ¿y si lo hacemos mensual? No, es imposible, decían. Es imposible porque los líderes están tan tapados con tantas cosas que eso no va a ocurrir. Dijimos, pero esto es muy potente, esto es una carga de energía muy fuerte, es como los postes de luz, que los postes te levantan. Bueno, un año era como que el cable terminaba por el piso. Y lo hicimos anual. Y no solo que vienen, sino que cada vez se crecen. Ya somos más de 100, más otros 25 que están por Zoom del resto del país. Y es una cosa impresionante. Entonces, todo se va dando en comunidad, ¿no? En aprendizaje. Por eso es esto de aprendizaje colectivo, acompañamiento colectivo, consolación colectiva, porque muchas veces en esto de hacerte amigos estamos acompañando a algunos líderes que están con situaciones personales difíciles, y se armó una red de contención que es muy potente, pero que además va por la dignidad de las personas, que además articula, que además busca el impacto social, y bueno, y ahí vamos. Bueno, escuchando lo que decís, los tiempos están más vertiginosos, obviamente. Todo ocurre más rápido y con menos tiempo. Te iba a preguntar sobre las nuevas generaciones, porque pareciera que también a veces vemos líderes jóvenes, digo, ya vienen como con una idea o tuvieron la suerte de descubrir su propósito tempranamente. ¿Qué cambios ves y cómo ves de acá a un mediano plazo esas nuevas generaciones? ¿Cómo ves el mundo relacionado a estas nuevas personas que vienen? Bueno, a ver, con mucho entusiasmo, ¿no? Por un lado, con mucho entusiasmo con estas nuevas generaciones que vienen con fuerza, como nos tocó en algunos momentos a nosotros agarrar ese testimonio y decir, están agarrando ese testimonio y van para adelante. Sí creo que está todo el desafío de lo digital, las redes, que potencia un montón de cosas, pero también que cuesta lo presencial, que cuesta lo comunitario vincular. A nosotros nos pasa muchas veces con todo lo que es voluntariado, que cuando se hace una oferta interesante, atractiva, es como vuela. Y cuando es algo más o menos, cuesta un montón, ¿no? Lo cual está bien. Antes, todo más o menos traccionaba, ¿no? Ahora es como es más o todo o nada, ¿no? Entonces ahí es un gran desafío y hace poco, el año pasado, nos invitaron a participar de un panel de una ONG que cumplía 30 años. Y alguien que estaba ahí dijo, che, somos todos más de 40 acá. Bueno, justo era la celebración por los 30 años, con lo cual... 41 pero yo, vos, ¿no? A partir de ahí, 5-3, pero yo a partir de ahí empecé a mirar, ¿no? Y la realidad es que muchos espacios del mundo de las ONGs no están convocando a los jóvenes, ¿no? Entonces ahí hay todo un desafío, ¿no? Hay todo un desafío.
Nosotros en Potenciar Solidario tenemos una persona que se ocupa de voluntariado y estamos empezando a ver eso, ¿no? Lo que pasa es que nosotros también es como que el 1 a 1, persona a persona, juega mucho en convocar voluntarios. Entonces, claro, nosotros la edad promedio de los de Potenciar van corriendo con la edad promedio de los fundadores. Nosotros hacemos ese análisis y tenemos un desafío grande ahí, pero nosotros vamos de a poquito. Entonces estamos con el voluntariado corporativo, estamos con voluntariado universitario y después con voluntariado de jóvenes. Pero cuando empezás a ver toda la fuerza que hay, decís, dale, vamos, ¿no? Por esto digo pero es un gran desafío poder presentar propuestas convocantes, entusiasmantes e interesantes. Ahora, cuando los chicos, las chicas, los jóvenes sienten aventura, ¿cómo se suman? ¿No? Ori, ¿no crees que los jóvenes hoy tienen más mirada del entorno, más conciencia social, ni que hablar ambiental, pero social? Me parece que salen más mirando un poco más el contexto y el entorno que lo que salimos nosotros, la generación nuestra. Me da la sensación. A ver, totalmente, sí. La realidad es que sí. Lo hay. No soy ni sociólogo, ni especialista, ni mucho menos. Con lo ambiental ni que hablar. Con lo ambiental ni que hablar. Con lo social, a nosotros nos preocupa un poco, y es lo que tratamos de hacer, a veces en lo digital se vincula mucho a los que socialmente no están bien con la vagancia, los planes, ¿no? Como que hay como toda una tendencia, sobre todo en redes, mucho de si están así es porque no son vagos o son esto, son lo otro, ¿no? De las etiquetas, los estigmas, con lo cual ahí estamos trabajando mucho y tratando de aprender de cómo los ambientales, si se quiere, yo me considero más del mundo social, entiendo todo lo ambiental, pero lo social es igual de importante, igual de trascendente, me pasaba a mí ir a ámbitos donde se hablaba de responsabilidad del ESG y venía el de la E, del ambiente, a hablar y explicaba todo, planteaba la situación con cifras, con preguntas, si estamos a tiempo para revertirlo o no. Y después cuando íbamos a lo social, hablaban de temas, no hablaban de hambre, no hablaban de desnutrición, no hablaban de alfabetización, no hablaban de... Yo decía, che, acá algo ocurrió para que todo esto se hable tanto y de esto no. Y me parece que ahí hay todo un desafío grande y que creo que las ONG tenemos mucho para compartir y mostrar, no solo de la situación, sino de la solución, ¿no? De esto de que se puede y es 1 a 1. No me lo van a creer, pero se nos acabó el tiempo. Voló, pero creo que lo aprovechamos muchísimo. Hicimos un gran paseo por distintos temas. Te dejamos los últimos minutos, Juan, para que des tu mensaje de lo que quieras dar sobre lo que desees. Bueno. Puedes pedir cosas también, ¿eh? Lo que sea. No, a ver, voy a lo que venimos levantando esta bandera en Potenciar Solidario, ¿no? Que es soñemos Argentina y sumemos para hacer la realidad. Depende de cada uno de nosotros y nosotros estamos convencidos de que ONGs fortalecidas, que articulan, que van coordinando lo público, lo privado y los ciudadanos y otras organizaciones puestos en juego lo logran. Entonces, busquen qué organización social, qué temática los conmueve, conózcanla, involúcrense, inviten a otros, porque por ahí va el camino. Y si alguno no conoce ONGs, quiere sumarse voluntariado, quiere sumarse donante, www.potenciarsolidario.org, y nosotros estamos 100% al servicio de las ONG y al servicio de los que se quieran sumar en esta gran movida para una Argentina como debería ser y como puede ser. Y ahí vamos. Muy bien. Bueno, Sebas, te voy a pedir que vendas Ikipunto, que cuentes todo lo que la gente puede encontrar de forma gratuita en la fundación, los talleres, cómo son los grupos, cómo se organiza, como para que la gente ya estuvo saliendo la información sobre ambas fundaciones, así que bueno, compartí un poco lo que pueden encontrar en la fundación. Bueno, Fundación Ikibuntu persigue como gran sueño el que mencioné antes, que todos los seres humanos nos levantemos a la mañana conectados con nuestros talentos, con nuestra pasión, con nuestro propósito y que nuestro trabajo se convierta justamente en la manifestación de nuestro propósito. Y para realizarlo tenemos 2 modelos de intervención, uno que es la difusión de esta filosofía de vida, llamémoslo así. Este podcast forma parte de eso.
Y la segunda es a través de un viaje que recorremos de Ikigai Ubuntu, un viaje de 3 estaciones, que tiene un taller inicial que invita a conectar con el propósito y despertar el Ikigai, que dura 1 hora y media, puede ser presencial o virtual. Un segundo taller mucho más potente que se llama Poner tu propósito en acción y transformar tu futuro laboral, que es un taller que dura 8 encuentros virtual de 2 horas cada uno. Y después un espacio final donde nos encontramos, que se llama La Tribu, donde honramos el Ubuntu y donde vamos a inspirarnos e inspirar, donde vamos a aprender y enseñar, donde vamos a conectar, a dar y a recibir, y es en donde se verifica la potencia de este espacio. Así que esta es la oferta de Ikibuntu, www.ikibuntu.org, y cualquiera que quiera sumarse, participar de los talleres o ser voluntario, ahí puede encontrar los caminos. Buenísimo. Bueno, nos despedimos hasta el próximo episodio. Gracias, Juan, por Gracias. visitarnos. Gracias Nosotros a nos seguimos ustedes. viendo en los próximos episodios, Sedas. Bueno, ya sabes, si estás buscando tu propósito, hay un espacio que te puede contener, te puede guiar, y siempre uno en el reflejo del otro es muy probable que se encuentre. Bueno, nos vemos la próxima.